Yo empecé a hacer cine porque desde, bueno, como tengo polio, yo no podía jugar al fútbol en la calle con los demás y entonces lo que iba es al cine. O sea, yo soy un cinéfilo desde muy jovencito. Y entonces además en Zaragoza se creó el Cineclub Zaragoza y lógicamente pues soy de los primeros socios y durante un tiempo fui secretario también de él. Y allí ya se formó... Yo y otro montón de gente nos formamos cinematográficamente hablando y fue por lo que empezamos a hacer cine. En aquel tiempo se hacían dos tipos de cine. El cine más o menos documental o de viajes en Technicolor, que lo hacían la burguesía, y después un cine más experimental, un cine que te voy a decir yo más de autor, que lo hacíamos pues la juventud, como pasa siempre, ¿no? Y como consecuencia de eso ya después ya me fui a Madrid, estuve haciendo cine allí, cine documental, porque es con lo que empezábamos todos, y luego se creó en el año 61 Moncayo Films, que hicimos algunos documentales más y luego hicimos largometrajes, y yo compaginaba mi actividad en Moncayo Films con unas películas spaghetti western, que es lo que se hacía entonces en una productora de Barcelona, en Iquino, en el famoso Iquino, y ese fue mi época de cine, que fueron 10 años. Aunque profesionalmente mi primer película fue del año 58, algunos años antes, un par de años antes, ya vivía del cine porque hacía dos cosas: películas de tipo científico para la Facultad de Medicina, sobre todo operaciones quirúrgicas, y películas industriales como para Nestlé o para los Jeeps Willys Viasa que se fabricaban en Zaragoza, de ese tipo de cosas. Había mucha ilusión en aquellos momentos por hacer cine, y como te he dicho hace un momento, hacían cine los burgueses y hacíamos cine la juventud, aunque muy distinto, y luego ya pasamos al cine profesional. Lo que no había era un apoyo institucional y muchísimo menos económico, o sea que nuestro sueño de hacer en Moncayo Films una gran productora en Zaragoza, pues sí, era una productora que éramos de Zaragoza porque éramos aragoneses y la domiciliamos en Zaragoza, pero todo había que hacerlo en Madrid o Barcelona, que es donde había estudios, donde había laboratorios y donde había una industria de cine en la que te podías agarrar. En Zaragoza no había nada en absoluto. Vivir de ello también. Llevo unos cuantos años en los cuales pues he trabajado con distintos realizadores y distintos grupos de trabajo, varios, y mi economía se basa básicamente en el vídeo. Bueno, pues la imagen tiene muchos encantos, muchísimos. Alguien decía que dentro de los signos, encontrar la llave del signo era como abandonar o huir de la prisión de la imagen, ¿no? No sé si esto lo explico bien, ¿no? Tiene muchas posibilidades la imagen, ¿no? Tanto como documental, como en televisión, como en distintos aspectos o en distintos géneros, pues tiene pues muchos atractivos, ¿no? He seguido en ello pues porque ha habido muchos proyectos en los cuales he compartido con gente en la cual pues es una apasionada de este mundo como yo, y en algún momento pues supongo que pues, me lié con esta historia y ya no he sabido salir. Como formato yo creo que es lo mismo, es decir, en principio en los años 80, cuando yo empecé a trabajar y el vídeo independiente, que entonces no era ni vídeo independiente, era una cosa que venía básicamente de Europa y Estados Unidos, aquí no existía nada, ¿no? O existía muy poco, había una especie de vídeo versus cine, ¿no? En realidad no era un problema de formatos, aunque lo tomábamos todos militantemente como un problema de formatos, era un problema de narración sí, narración no, o qué tipo de narración, ¿no? Creo que el vídeo en los años 70, final de los 70, 80, daba una posibilidad de lenguaje muy particular. En primer lugar, frente al cine, que ya tenía una forma establecida una forma convencional determinada de funcionamiento,
el vídeo se aproximó un poco a lo que fue el cine en los años 20, lo que fue el cine de las vanguardias, ¿no? Que intentaba intentaba reconvertir lenguajes convencionales que existían, y de hecho quizá los conceptuales, especialmente en el campo del vídeo, lo que trabajaron básicamente fue en deconstruir lo que era el lenguaje televisivo. Bueno, pues yo por preferir, prefiero 35, o sea, cine, por muchísimas razones. La primera, y yo creo que principal, es por la textura que nos da, la calidad de imagen, etcétera. Aparte también un poco de formación profesional, soy fotógrafo, entre otras cosas, y me encanta las posibilidades que tiene el celuloide de utilizar la luz, de jugar con ella, de usar texturas, sombras, etcétera. Desgraciadamente, pues por las circunstancias, digamos, económicas, pues nos obliga a buscar lo más barato que en este caso pues el vídeo digital nos ofrece. No tiene la calidad de imagen todavía, creo yo, que podemos conseguir con el celuloide, pero salen las cosas bastante aceptables, ¿no? Pero vamos, por prefiero celuloide de toda la vida, por supuesto. Yo vengo del campo de la instalación. Empecé haciendo escultura, pasé a hacer instalación, y como complemento de las instalaciones hacía videoinstalación, y el vídeo lo utilizaba como complemento a la idea que quería exponer en la exposición, que era un elemento más de la exposición. Así me acerqué a la imagen en movimiento, pero simplemente como un elemento de complementación a la instalación o al montaje. Se ha puesto de moda la edición digital, y aunque es muy resultona, a mí en particular no me interesa, porque todo el mundo hace lo mismo. Lo único que se hace es un catálogo de efectos, y a mí no me interesa eso, me interesa el concepto, la idea. Yo sigo empeñado en hacer cine pues porque sigo necesitando contar historias, ¿no? Entonces para mí el cine es una forma de expresión personal, considero que es una forma artística, bueno, y creo que no necesito decir ni que lo considero, lo es, y creo que es una forma ideal para expresar las ideas que a uno se le pueden ocurrir, su visión del mundo. Es desde luego un arte sumamente complejo, sumamente difícil, y siempre existe el desafío de ir un poquito más allá, porque es muy difícil conseguir dominar todos los recursos que exige el cine, que la fotografía, los actores, el montaje, también tienes que saber pintura, música. Entonces me parece un mundo tan sumamente rico, con tan grandes posibilidades, que creo que difícilmente me voy a quitar el gusanillo que tengo metido dentro. Estoy hasta los huevos. Estoy hasta los huevos. Estoy harto. No sé, no concibo a lo mejor que el hacer otra cosa que no sea esto, ¿no? La verdad es que con el tiempo, pues poco a poco el hastío, ¿no? Los años, la familia, el entorno, tu novia, tus amigos, pues se van un poco colocando, ¿no? Se van situando ahí en el tiempo y en el espacio, y tú sigues ahí con tus locuras, con tus ideas de hacer cortos, de seguir haciendo cortometrajes o creando historias, largometrajes, en fin. Y yo creo que sigo en el empeño un poco porque no sé, porque es lo que me gusta, es lo que más me gusta, es lo que he mamado desde pequeño, y no sé, una de las cosas que he estudiado, que es imagen y sonido, que tampoco ahora a la larga tampoco sé muy bien para qué me sirvió, pero que ahí está, ¿no? Y un poco pues por esos condicionantes tanto personales, un poco académicos y un poco de tiempo, ¿no? De ver que esto me sigue atrayendo brutalmente, pues sigo en el empeño de seguir dedicándome a esto. Demasiado joven, demasiado torpe. Siempre, nada.
No, lo siento. Esto podía haberme afectado hace unos meses, pero ahora... Supongo que me gusta contar historias y al fin y al cabo el cine es la forma más completa de contar una historia. Entonces, bueno, mientras sigamos teniendo ideas y gente que nos eche una mano con el tema, pues bueno, seguiremos haciendo cosillas, aunque a lo mejor a un ritmo un poco más lento del que hemos estado haciendo hasta ahora. Se reta a duelo con un miserable como yo. Bien, que sepas que yo también he ido siguiendo tu rastro todo este tiempo y sé que, como yo, tú tampoco tienes mucho que perder. El molino de Fuentes Calientes se encuentra a las afueras del pueblo, junto a la balsa y al final de un camino guardado por un muro y una hilera de árboles. El verdadero corazón del asunto no está en el formato, sino en lo que hay que contar y cómo se cuenta, ¿no? Pero bueno, si hablamos del tema técnico, que también tiene su interés, aunque secundario, yo creo que el vídeo digital se va a comer completamente al cine, a la película, y que la película no le quedan muchos años. Y los que se protegen un poco en la película, o que dicen, los puristas que hablan de que el cine no va a desaparecer nunca, o esos festivales que solo admiten cine, por ejemplo, yo creo que son formas de intentar contener la marea del vídeo digital que es imparable, ¿no? Es una forma de proteger un poco corporativamente el asunto, entonces no me gusta. El cine, haría cine, sí, pues por curiosidad, incluso hoy porque todavía es la forma de acceder a una sala comercial, ¿no? Por eso en ese lado sí, pero no le tengo ningún aprecio y espero que desaparezca cuanto antes. Si no fuera funcionario, te digo, no hubiera hecho falta ni desmontarlo. Ya empecé a contar o a hacer audiovisuales por contar historias. Ya contaba historias, ya escribía guiones que no iban a formar parte de de nada audiovisual y los contaba como si ya estuviesen hechos, no engañando no los he hecho, pero sino los contaba y decía, esto será así, y entonces él entra a la puerta, ¿no? Contaba las historias. Pero yo soy músico, ¿no? Y en música también cuento cosas, pueden ser abstractas, o sea, no tiene que ser nada concreto, pero es por contar historias. Además se las tengo que contar, es que me llenan la cabeza y me presionan las paredes del cráneo y tienen que salir por algún sitio, y entonces las tengo que sacar. Lo paso mal, de hecho ahora estoy enfermo, hace mucho tiempo que no puedo hacer y soy todos los personajes que creo, lo paso bastante mal, sí. Oye, pero a que soy un tipo guapo, ¿eh? Qué mala cara tienes. Debes llevar una alimentación. Estuve trabajando durante 15 años en los cines zaragozanos de operador de cámara y entonces, bueno, pues poco a poco se te va quedando inconscientemente todo lo que significa el cine, ¿no? Entonces un día cae en tus manos una cámara de Super 8 y empiezas a usarla y dices, anda, ¿y por qué no puedo yo emular a John Ford, por ejemplo? Y ahí empezó todo, ¿no? Qué buena falta te hace. El formato tiene que tener calidad y posibilidades de llegar a la gente, que es una de las cuestiones de que uno cuente historias, ¿no? Si esto se cumple, para mí el formato no tiene importancia. Y con él me siento más segura. Además, Angelito también me quiere. Soy un mirón, yo soy un mirón, siempre estoy fijándome en las cosas y sacándole punta, y a mí la condición humana me da mucha risa. Entonces intento pues reflejarla en historias, ¿no? Que no solamente me diviertan a mí, sino que además diviertan a los demás. Me encanta. No sabes cuánto me alegro de que hayas... Sí, no, me interesa el documental bajo un punto de vista social y reivindicativo. Por supuesto la ficción es la que más me tira, ¿no? Siempre que pueda inventarme una historia que me permite dar mucho más juego. Pero vamos, en los dos medios me muevo bastante bien. Está forrada de pasta. ¿Y tú cómo lo sabes? Ayer me mandó a la farmacia. Matas en la calle, en la vida real, pues se manchan mucho, te pueden pillar, y aparte que me gusta mucho el ketchup, simplemente un homenaje al ketchup y a matar y a hacer bodrios, que es lo que me encanta, hacer mierda, que además es lo que está todo con el cine que hacemos todos. Hombre, los formatos, yo por ejemplo hago vídeos cutres, entonces lo que es muy importante en los cortometrajes para mí
es que tiene que estar de acuerdo lo que haces con el formato que llevas. A mí me gusta el VHS, bueno, y Crónicas Domésticas, que lo que se pone aquí pues son películas hechas en plan basura y en plan VHS, que no tienen otra capacidad de formato. Para mí lo que es erróneo es intentar hacer 35 sin medios y hacer películas de otro tipo, que son películas que es lo que habitualmente se hace, a películas más no sé, intentar hacer con pocos medios cosas de muchos medios, y así es el cine que normalmente tenemos, ¿no? Que, por ejemplo, no sé, que es lo que se ve habitualmente en estas palizas que nos ponen de presentaciones de cortometrajes, que no se habría sufrido alguna, ¿no? Que parece que sean los Goya y te echan una mierda auténtica queriendo hacer fingir un formato y un cine que no es real. Si se trata de géneros, yo creo que haces historias y cortas, y a mí además lo que me gusta es no decir nada, absolutamente nada, que las películas sean simplemente pues nada. Entonces queda muy bien hacer basura con cosas que no digan nada y ya está, ¿no? Y yo creo que porque ya tenemos aquí bastantes pedantes en este mundillo, ¿no? Me gusta contar historias con imágenes y sin imágenes. Yo en realidad me considero más escritor que director de cine, y como no se me mete en la cabeza que puede haber otra persona que dirija un cortometraje que yo haya escrito, pues no tengo más remedio que dirigirlos yo. Así que yo creo que mi motivación es pura y simplemente el hecho de que necesito contar historias, y que, bueno, si haces un corto pues llegas más a la gente que si escribes, sobre todo porque no suelen publicar los escritos, y los cortos los puedes ir poniendo tú donde quieras. Yo soy de la teoría de que no hay una diferencia de géneros, es decir, el documental es tan ficción como lo que se suele llamar ficción desde el mismo momento en que lo hace una persona desde su punto de vista. Así que, bueno, estoy preparando ahora un documental, por ejemplo, pero lo considero un corto más porque va a ser tan ficción como todos los que he hecho hasta ahora, o tan realidad, porque se trata de contar historias para decir lo que crees que es el entorno, o sea que o todo es documental o todo es ficción. Yo no diferenciaría demasiado. ¡Qué bien! Ahora sí vamos a... Bien, pues porque sigue siendo algo un poco apasionante, creo. Es decir, crear un trabajo que es una pequeña historia que no existía antes, por así decir, y tú la has creado, partiendo de cero prácticamente. Entonces, luego cuando has acabado de esa historia y tú ya te separas un poco, lo ves desde fuera, te resulta increíble, porque ese pequeño mundo que está en una película o en una cinta, antes no existía y lo has creado tú. Entonces esa sensación hace como que apetezca creando nuevas vidas, nuevas sensaciones, nuevas situaciones, nuevas historias. Pero bueno, por una vez sí. En un momento dado pues sé que a ver qué tal se me daba esto de contar historias, que siempre me había gustado mucho, a través de la imagen, y entonces pues me lancé, y evidentemente pues estoy muy contenta de haber dado el paso, no porque me lo haga ni especialmente bien ni especialmente mal, sino simplemente por haber dado el salto. Y tenía pues muchas ganas de contar las historias que a mí me parecían divertidas, o que me gustaban, o que me parecían interesantes. Para hacer una película. ¿Y cómo quieres la película? ¿Cómo que cómo la quiero? ¿Que cómo la quieres la película? Si la quieres de amor, es tristeza, es sangre, de acción, ¿cómo? Hay algunas cosas que solo las puedes contar con imágenes, y hay otras en las que prefiero utilizar el texto. Yo escribo mucho y bueno, pues yo creo que para cada situación
pues eliges o te elige, ¿no? O la situación te elige y te lleva hacia la escritura o te lleva hacia una cámara. No sé, tampoco he reflexionado mucho sobre esta cuestión, pero hay cosas que efectivamente, si lo que quieres es trabajar con el tiempo del espectador, necesitas utilizar las cámaras, el montaje y crear ese tiempo, ¿no? Que es ese tipo de arte que tiene que ver con la música, ¿no? El cine sí tiene que ver con algún arte, es precisamente con esa administración del tiempo del espectador. Sin embargo, en la escritura tú no administras ese tiempo porque el lector puede entrar y salir del texto de una manera mucho más libre. Sin embargo, el cine, el vídeo, cualquier trabajo audiovisual lo que hace es trabajar sobre el tiempo del espectador y desde ese punto de vista pues te acercas a lo que sería el trabajo de la música. Entonces, en ese sentido hay una radical diferencia entre, por ejemplo, la escritura o la pintura y el cine, ¿no? Cuando llevas unos años, pues intentas que tu trabajo se valore, y como la moneda de cambio es la pasta hoy en día, pues si eso es lo que hace que tu trabajo se valore, pues bueno, intentamos que aunque sea poco dinero o no sea siempre tanto como debería, pues la gente, no solo yo, sino que en general la gente pida dinero por lo que hace. Pues si no, pues estaríamos siempre en la amateur y en la vocación, y es decir, no creo que sea necesario o no creo que tenga que estar tan presente el lado vocacional, ¿no? Me parece que hay que tener una disposición para trabajar, pero eso tiene que valorarse y reconocerse de alguna forma. La casualidad. La causa. Me da lo mismo, el formato. Y aparte cada día me gusta más mezclar formatos. Los formatos cada día están más mezclados, el mundo del diseño, con el cine, con el vídeo. Y me parece que el formato es lo de menos. Lo que importa es la historia, ¿no? Y sí, seguramente a cada historia le va un formato. Pero cada día esas mezclas, las fronteras están menos definidas, ¿no? Vivo de audiovisual. Soy de los pocos, me imagino, que vivo de audiovisual, y espero vivir del cine algún día. No abandono la idea. Más importante, la de los demás. Pues me parece que he pasado por varios, ¿no? Lo que es experimentación o videocreación, que me sigue gustando mucho, experimentar con los formatos. Me gusta la ficción, es el cine de verdad, aunque quede mal, pero es el cine de verdad. Pero cada día también me gusta más y me seduce más el documental de las películas documentales, y sobre todo las nuevas vertientes, ¿no? Películas documentales, que sea La espalda del mundo, cosas de este tipo, que son casi películas, ¿no? Se pueden ver perfectamente con unos personajes. Yo creo que todo es ficción, ¿no? En estos momentos lo que más me interesa es entre comillas, lo podemos llamar género documental, porque posiblemente es esa zona, ese territorio en el que en estos momentos se puede experimentar más, ¿no? Intentar la búsqueda de la poética del lenguaje fílmico más que en la ficción. Y llevo pues casi toda mi trayectoria cinematográfica se manifiesta en ese terreno, ¿no? Pero bueno, yo no lo considero como que el documental es una forma de, sobre todo con medios como la televisión y ese tipo de medios en los que realmente sí que están haciendo comunicación simultánea. Yo no considero que el documental sea un género informativo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Para mí el documental es ficción, y sobre todo posiblemente más ficción que la propia ficción, que aburre por sus estructuras narrativas tan encorsetadas y tan constreñidas y tan, ¿no?
Me pongo a caminar hacia la estación y voy todo el tiempo diciéndome, Mari, no sé... Pese a que cada vez que haces un corto los problemas son más grandes y cada vez es más difícil, sobre todo porque quieres hacer proyectos más grandes y quieres con todo el aprendido ir más allá y ir a por un proyecto más grande y te encuentras con problemas más grandes, no sé, a mí lo que más me compensa de todo es eso, es poder contar historias, no sé, mira, con esta pregunta siempre me viene, cuando me hacen esta pregunta, a la cabeza una frase que decía García Márquez de que es inexplicable el decir por qué pasarías hambre o frío con tal de poder seguir contando historias. Es lo que le pasa a los narradores, pues yo me identifico mucho con ese pensamiento y a pesar de todos los problemas seguiría contando historias en cine por el simple hecho de la necesidad de contarlas. Quería uno que estuviera adiestrado, uno de esos que se lanzan directamente al cuello, un Doberman o algo así. No me planteo no hacer, no me planteo parar. Estoy aprendiendo y cada vez pues creo que sé algo más que la anterior vez, que el anterior corto, entonces sigo leyendo y estudiando y porque si quiero vivir de esto no puedo parar, entonces no voy a parar, claro. No sé, ya no me planteo ni por qué lo hago, es como comer. Lo hago y punto. Sí que yo, joder, negro. Bueno, pues lo del formato sobre todo creo que depende de la historia que quieras contar. Si es una historia arriesgada, que quieres probar cosas nuevas, yo prefiero el vídeo, porque el cine ya es un formato mucho más caro, que tienes que ir con las cosas mucho más seguras y a la hora de improvisar y toda esta parte, muchísimo mejor vídeo, pero siempre en función de la historia. Cada historia un formato te puede pedir. Y realmente no tengo una respuesta que decir, porque cada vez que acabas un rodaje o estás en el rodaje de otros, acabas reventado, hecho polvo, diciendo ya no hago más, ya. Pero luego siempre te vuelve otra vez a picar y a decir, pues bueno, pues la historia es simpática, pues me apetece trabajar con no sé quién, pues, y acabas volviendo. Entonces no sé, supongo que es como una droga o como algo así, no sé. Supongo que estamos enganchados todos. Tienen dificultades, pero no más que otras. Quizás en esta tierra pueda ser un poco más dificultoso, pero cualquier trabajo de creación y en general casi cualquier trabajo tiene dificultades, ¿no? Entonces parece que las dificultades del audiovisual están un poquitín más idealizadas y mitificadas por las propias a veces películas, ¿no? y por lo que un rodaje significa, que es todo como muy aparatoso, pero vamos, que si las cosas fueran fáciles, pues no las haríamos, ¿no? Y esto es un poquitín difícil, pero no más que yo qué sé, que dedicarse al mundo de la danza o al mundo de la canción, ¿no? Entonces, me gusta esto y el tema de que sea dificultoso, pues tampoco es algo que me haga pensar en dejarlo. Técnicas nuevas. ¿Qué ánimos me das, eh? Sí, te está entrando el sueñecito, ¿verdad? Mi padre siempre me decía... Pues creo que es porque soy tozudo y siempre me decía mi madre porque soy un iluso, y siempre se me quedaba eso y yo no sé si era bueno o malo, pero vamos, yo creo que es por eso. Sí, luego pues claro, que al principio me sonaba mal, ¿no? Eso de iluso, cuando era pequeño y tal, era como una especie, era despectivo, ¿no? Pero mira, ahora tener un poco de ilusión y tener un poquito de imaginación, un poco de ilusión a la hora de crear cosas, a la hora de todo en la vida, cada vez que me voy haciendo más mayor, pues no sé, le doy más valor a toda esa ilusión, ¿no? Que lleva el nombre. ¿Dónde está? ¿Dónde está?
Nunca me lo he planteado el tema de la profesionalidad. La verdad es que tampoco me llama tanto como para ser profesional. Es un mundo muy complicado donde también hay muchas envidias, incluso mafias, ¿no? en distintos ámbitos, y la verdad que por ese sentido no me llama demasiado lo que es la profesionalización en el terreno más bien de contar historias, porque sabemos que el audiovisual pues tiene otros ámbitos. A mí como lo que más me gusta dentro del tema del audiovisual pues es también la investigación, es el estudio, y pues bueno, yo pienso que voy a intentar más luchar por introducirme en ese campo. Yo creo que la culpa de esto la tiene mi padre. O sea, yo desde que era muy chiquitín, claro, yo no me acuerdo bien del tema, ¿no? Pero mi padre me asegura que me llevaba al cine de matinales a ver películas de Tarzán para enseñarme cómo eran la selva y los animales. A los 3 años, 4 años, pues ver cierto tipo de películas. Por ejemplo, me acuerdo de una película de Paul Naschy, La rebelión de las muertas. Me acuerdo de una película que no sé el director, que se llama Pastel de sangre, que aquella película yo de niño la he visto, pues yo que sé, 8 o 9 veces. O sea, era una de esas películas que cada vez que íbamos a San Gorrín Longinos yo rápidamente señalaba el cartel. Y además aquella historia también me tenía un poco fascinado, ¿no? O sea, era cierto, o sea, tú te asomabas y veías en la ventanilla un hombrecillo, ¿no? Que aparecía, de repente se apagaba la luz, ¡pam! Y empezaba la película, ¿no? Claro, años después resulta que ese hombrecillo soy yo, ¿no? Entonces ya no sé si tomarlo esto como una especie de cosa agradable o de maldición, ¿no? O sea, de que hay una especie de entidad superior que diga, ¿te gusta el cine? ¿De verdad te gusta el cine? Pues toma cine. Yo tenía un amigo que se llama Juan Carlos del Río, que cuando yo terminé de hacer el servicio militar en el 79 me encontré que tenía una cámara de cine. Como no teníamos novias ni teníamos otra cosa que hacer, pues me dice, ¿qué tal si nos vamos por los pueblos a rodar? Y aproximadamente al año teníamos un largometraje de 1 hora y media. Luego empezamos con otro documental y ya posteriormente nos metimos ya a lo que eran cortos. Entramos en la sección de cine de la SFZ, conocimos a más gente, creamos el grupo Andanzas y después Artimaje. Porque yo creo que es una especie como de droga blanda, ¿no? En el momento en que empiezas no la puedes dejar. Y yo lo he intentado dejar ya varias veces, ¿no? Pero cuando veo siempre un corto de otro compañero, pues en estos momentos necesito ese olorcillo de rodaje, de estar con gente, de estar con focos, con cámaras, con preparar un guión, no sé, te inclina, ¿no? Terminas una cosa, terminas agotado, pero automáticamente ves otra cosa y ya tienes proyectos en la cabeza, ¿no? Es muy difícil de explicarlo. O sea, los mejores momentos de mi vida los he pasado rodando y con la gente que he conocido. Bueno, en principio el cine lo que atrae o el audiovisual lo que conjuga son dos campos que a mí también me han gustado mucho, que es la fotografía y la literatura, la narración. Entonces, supongo que esta mezcla de las dos cosas hace también que me sienta atraído. Es una forma de llenar un poco la vida, ¿no? De que no sea demasiado aburrida la vida que llevamos y hacer cosas que a uno le van gustando. Y en ese aspecto el tema audiovisual me atrae, yo creo que sobre todo porque conjuga los dos aspectos que he dicho, ¿no? El literario, el narrativo y el fotográfico. Y como a mí me gusta un poco todo este mundillo, pues me resulta entretenido fundamentalmente. Que ya desde los 7 años yo me dibujaba mis peliculitas, apenas iba al cine porque no tenía yo mucho dinero, pero sí que me pintaba y me dibujaba en tiras de papel, en dibujos, hacía películas. Porque a partir del año 58-59 empezó a hacerse un festival de cine independiente amateur, entonces se le llamaba, aquí en Zaragoza,
Y como nosotros, mi hermano y yo, teníamos relación con el Club Cinemundo, porque algunas de las sesiones que hacía el Club Cinemundo se hacían ya en La Salle, donde proyectábamos cine, pues nos animó a conocer el cine amateur y decir, bueno, pues esto como complemento a nuestras actividades de hacer cine y a nuestras actividades culturales generales, pues el hacer cine tampoco es tan difícil. La verdad es que no es muy difícil el hacer cine, el hacerlo de cualquier manera. Ya sé que hacerlo bien es difícil, pero hacer cine hace cualquiera. Y la verdad es que a los 26 o 27 años ya ni me acordaba. Y es más, si después me hubieran dicho dedicarme al cine profesional o a la televisión, después de las experiencias que he tenido profesionales, las pocas experiencias que he tenido de cine comercial a través de spots publicitarios o de la experiencia en televisión española de colaborador, la verdad es que me niego rotundamente a dedicarme al cine de una manera profesional. Lo considero una de las profesiones más corrompidas y más estúpidas que existen. A su labor realizada durante años en una lucha continua por Aragón. Nosotros hacíamos siempre el cinematográfico porque al fin y al cabo entonces no existía el vídeo. Normalmente preferíamos el 8 porque el Super 8 tampoco se había inventado, y posteriormente usamos el Super 8, pero hoy en día pues posiblemente usaríamos el vídeo. Yo a niveles profesionales, ya que me dedico actualmente a la fotografía, pues uso el vídeo, soporte vídeo digital. Es un breve reportaje sobre aquel... El motivo es comercial. Claro, yo vivo de esto, entonces no del vídeo, de la fotografía, ya lo he aclarado. Pero vamos, algunas veces tengo encargos también de vídeo y también los hago, pero vamos, lo que más fotografía. Hasta la próxima, amigo. Pero no os vayáis. Entonces en un par de años, pues, no sé, matamos a un montón de personas y se hicieron muchos tiros, muchas cosas de estas, que a fin de cuentas te tachan de que eres sangriento, pero estábamos investigando cómo se mata a una persona de forma realista en la pantalla. Pues bueno, estábamos investigando cortes, explosiones, no sé qué. Pues el trabajo un poco especial que he ido haciendo, porque desde luego acuchillar a alguien, disparar sobre alguien o hacer reventar un pie o hacer unos tubos de pasta dentífrica gigantes para un anuncio, hacer cosas de estas un poco especiales, pues eso, una cosa me fue llevando a la otra y de alguna manera me fui especializando en hacer cosas especiales. Y eso me llevó a crear una empresa que actualmente es la empresa en la que trabajo, que hacemos desarrollos especiales pero de visualización en 3 dimensiones. Y comenzamos a llevar una dirección de realización de dibujos animados. Pero relatos bíblicos porque siempre de pequeños otra afición que he tenido, ¿no? Afición desde que iba a la escuela, para mí la historia sagrada, que era la asignatura que había entonces, siempre la sacaba con notables. Entonces es algo que me llamaba mucho la atención porque eran historias, daban la posibilidad también de hacer efectos especiales de alguna manera, no sé, algo llamativo. Siempre me ha gustado, por otra parte, el trasladar un poquito las historias a otra época. Me da más juego, no sé, que la de ahora, ¿no? Pocas he hecho con gente vestida de pantalones y demás, ¿no? Como se hace ahora, pero me ha dado más juego, sí, por eso, quizás por los efectos y demás. Pues prefiero indudablemente el cine. De hecho, no tengo ni televisión en casa. Por una razón muy elemental, soy pintor. Entonces la retina la tengo muy educada, como pintor, y hoy por hoy hay una gran diferencia entre los colores, los matices de color del cine, del soporte cinematográfico al del vídeo. Hay un abismo todavía. Es más cálido, más humano,
es más pictórico en una palabra, que es lo que a mí me interesa, claro. Pues quitar ese gusanillo de un poco surgido en la infancia, esa curiosidad por ver qué hay detrás. Yo creo que todos tenemos también un aspecto de voyeur, es una perversión también, nos gusta mirar a través de un agujerillo y ver cómo la gente se mueve. Es imposible sí, explicar puede ser una perversión. los designios fui a parar a este lugar. Permítanme que me presente. Hello, my beloved James. Pero un día pasaron por televisión La Noche Americana y cuando vi esa película algo en mí me dijo, esa cosa tan rara es lo que yo quiero hacer. Y eso de algún modo fue el origen, a lo cual naturalmente había que añadir el hecho de que era un españolito de a pie y por lo tanto pensar en ser cineasta en aquellos tiempos era como querer decir, o sea, como decir, papá, de mayor quiero ser astronauta. But not for the reasons I led you to believe. I was pregnant with our son. Es una cuestión de que de algún modo he apostado mi vida a ello. Al decir he apostado mi vida me estoy refiriendo a que he puesto un montón de tiempo, un montón de dinero y recursos y cada año que pasa esta cantidad va aumentando, no disminuyendo. Entonces cada vez se hace más ridículo el abandonar, sale menos a cuenta. En ese sentido he apostado mi vida y por lo tanto es o lo consigo o muero en el intento. La motivación era prácticamente pues un reto continuo de ir un poco más allá en cada una de las películas que hacíamos. Pues en unas habíamos investigado los aspectos más de lo que podía ser montaje, en otra podía ser ya pues colocar más personajes o hacer una escena en la que interviniesen más personas. Luego ya otro reto fue el sonido, hacer hablar a los personajes, que hubiese una continuidad. Y dejamos de hacerlo pues porque, como te decía, que para nosotros era sobre todo una actividad lúdica, pues uno se va haciendo mayor y ya tiene que empezar a luchar contra otras cosas ajenas, pues como la situación laboral, pues como las hipotecas, como los niños y estas cosas tan serias de hacerse un adulto. Pero volveremos. Yo creo que la idea es que cuando estemos estabilizados, antes de que nos metan en el asilo, volveremos a hacer cine, sin duda alguna. Bien, pues he decidido utilizar la animación pues principalmente porque lo primero también porque me gusta mucho dibujar. Yo hago animación 2D, dibujo a dibujo, frame a frame, y después considero que es un medio que te da unas posibilidades muy diferentes a lo que es la imagen real. Y puedes manejar lo que es el espacio, puedes manejar, tú eres el que controla los personajes, tú eres el responsable de todo, desde el principio hasta el final de la historia, de este personaje se mueve así y así dentro del plano, tiene que estar en esta posición, es dueño absoluto de todo lo que ocurre en ese momento de la escena y me gusta por eso, por el control que puedes ejercer sobre ello, aunque ello también implica que es también bastante difícil no llegar a realizarlo. Siempre buscando nada. Y luego estaban estos locos fuera de tiempo que hacían películas en Super 8, que eran los de Sefilma, que yo me quedé espantado, me quedé alucinado y dije, estos locos es lo que me va a mí, ¿no? Ese punto, ¿no? O sea, una cosa totalmente sin sentido, absurda, porque podía haber tirado por algo más normal, a lo mejor haber tirado más por el vídeo, ¿no? Que era lo que realmente se estaba cociendo, y tiré por algo arcaico ya y que se estaba acabando, que era el Super 8, ¿no? Pero bueno. Yo creo que ahora es la mejor opción, ahora creo que es el vídeo, es lo más, el cine pobre tiene que ser el vídeo ahora actualmente, como está revolucionado el mercado digital, que con una camarita muy pequeña, con un equipo informático con muy poco dinero se pueden hacer películas. Ya no es algo de que sea de unos privilegiados, ahora cualquier persona, siempre desde el lado más humilde, puede intentar contar cosas.
Cada película creo que hay un formato para contarla, ¿no? O no contarla, porque estamos aquí hablando de contar, estoy hablando todo el rato de contar cosas, a veces no hay que contar cosas, hay que también replantearse el lenguaje, todo de contar historias. Bueno, el cine tendría que superar eso, ¿no? No tenemos por qué contar historias, puede ser otras cosas, ¿no? Después hemos tenido, a partir de, digamos, de acabarse Moncayo Films, o sea, hablamos ya prácticamente de los años 70, yo noté que aquí en Aragón hubo una bajada del cine, no como espectadores, aunque también la ha habido, sino una bajada de producción. Y afortunadamente, hace 2-3 años yo creo que ha habido un resurgir total de gente joven haciendo cortometrajes que los hacen muy bien y creo que la cosa va adelante.